Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos de nuestro canal La Antorcha Profética, tanto los de YouTube como los de Facebook. Saludos a todos, Dios les bendiga. Feliz martes 22 de septiembre del 2020. Hoy, según los estudiosos de la astronomía, comienza el equinoccio de otoño, el único día del año donde la noche y el día son el mismo. Vamos a compartir con ustedes un tema importantísimo, el último capítulo de este maravilloso libro. ¿Sí? El libro se titula Cristo y su justicia, de Waggoner. Y el capítulo 13 titulado Ilustraciones prácticas para la liberación de la esclavitud. Así que bueno, sin más, mis hermanos, vamos a compartir este día. Vamos a hacer una oración y luego entramos pues de lleno en el tema. Querido y bondadoso Padre que moras en el alto cielo, damos gracias por este nuevo día y la oportunidad de estudiar tu palabra y compartirla. Sé tú con nosotros, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, como ya dijimos, ilustraciones prácticas de la esclavitud, ejemplos de la libertad del pecado. El primer texto que tenemos allí, el primer ejemplo es Lucas 13, capítulo 13 del 10 al 17, y nos habla de una mujer que estaba en una sinagoga. Jesús estaba en una sinagoga el sábado, dice, enseñaba en una sinagoga en sábado. Una mujer estaba con espíritu de enfermedad de 18 años y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía levantar, se podía estar. Como Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, ¿sí? Puso las manos sobre ellas, se enderezó y glorificaba a Dios. Esta mujer, ¿qué les parece? Respondiendo el príncipe de la sinagoga, ahora aquí está la parte sorprendente, el príncipe de la sinagoga se enojó de que Jesús la hubiese curado. ¿Qué les parece? Saludos a José Manuel Díaz León. ¿Qué les parece esto? Se sorprendió, se enojó el príncipe de que Jesús la hubiese curado porque la curó en sábado. Y dijo: 6 días hay en que se hace necesario obrar. En estos pues venid y sed curados, y no en el día de sábado. Eso fue lo que dijo pues este principal de la sinagoga. Entonces el Señor le responde y le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado, atado por 18 años, ¿no convenía desatarla de esta ligadura en el día sábado? Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Mas todo el pueblo se gozaba de las gloriosas obras que eran hechas de él. Entonces, bueno, olvidemos por un momento esta crítica despiadada de este gobernante y concentrémonos, ¿verdad?, en el milagro. La mujer, como ya vemos aquí, estaba esclava de esta enfermedad, y nosotros también estamos esclavos, no directamente de la enfermedad, sino del pecado. Y estamos por temor sujetos a la servidumbre del pecado, así como esta mujer estaba esclava. Ella no podía levantarse a sí misma, y igual nosotros, nuestras iniquidades no nos permiten movernos, ser libres en Cristo Jesús. Somos incapaces de mirar hacia arriba, como dice el Salmo 40, versículo 12. Sin embargo, lo que vemos aquí, lo maravilloso, es que con una palabra y con un toque sanador, Jesús liberó a esta mujer de su enfermedad. Nosotros tenemos en el cielo al mismo sumo sacerdote, que es misericordioso, quien se compadece de nuestras debilidades, y con esa misma palabra, con ese mismo poder, puede liberarnos del mal. Así es. Preguntémonos, ¿con qué propósito se consignaron los milagros de sanación de Jesús aquí
en la Biblia? ¿Con qué objetivo están todos estos registrados? Bueno, dice, vamos a leerlo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Vamos a verlo allí, lo que nos muestra cuál es el objetivo con el cual los apóstoles escogieron todas estas historias, porque Jesús hizo muchas cosas. Mira lo que dice el versículo 30 de Juan 20. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, ni en ninguno de los otros 4 evangelios. Empero, dice Juan, estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, mis hermanos, clave, ahí está la clave. Se escribió lo que se escribió justamente con el objetivo de que creamos y podamos ser salvos. Así que esta historia de esta mujer está escrita para nuestra salvación, para que podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús, creer en su nombre y ser salvos. Otra historia, serían 2 historias que vamos a analizar hoy. Otra historia, esta la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. El Hecho de los Apóstoles que está justo después del libro de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 6, ¿no? Bueno, aquí todo el contexto habla de un paralítico que estaba en el templo. Pedro y Juan iban a esa hora a orar al templo y se encuentran con este paralítico. Y dice el versículo 6, porque él estaba pidiendo dinero, ¿sí? Entonces Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, le da algo mejor que lo que estaba pidiendo. Estaba pidiendo dinero para poder sobrevivir porque tenía una incapacidad. Y fíjense, en esta situación, entonces, Pedro, en lugar de darle dinero, le da algo mejor. Lo libera de todo su problema. Este personaje, este paralítico, era conocido allí en el templo. Y si nosotros leemos ahora los versículos 12 al 16, porque él se levantó, lo tomó Pedro, saltando se puso de pie y entró al templo con ellos a alabar a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Lo conocían, que era el que se sentaba a la limosna de la puerta del templo, y se llenaron de asombro. Entonces, a partir del versículo 12 en adelante, viendo esto, sabiendo que la gente estaba allí como que asombrada por esto que había hecho Pedro, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿Por qué ponen nuestros ojos en nosotros? Y a veces pasa lo mismo. Hoy día se pone la mirada en los líderes, en los hombres que Dios usa, cuando hay que poner la mirada, ¿qué? Vamos a leerlo. Pedro dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a esto? O sea, no piensen que somos santos por haber hecho este milagro o más piadosos. No. El versículo 13 dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había ser suelto. Pero vosotros al santo y al justo negasteis. Y pedisteis que se os diese un homicida, en este caso fue Barrabás. Y matasteis a quien mataron, al autor de la vida. Los judíos mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro en este discurso. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, noten lo que resalta Pedro. No nos vean a nosotros, no es nuestra piedad, no es nuestra poder, porque no tenemos poder, ni nuestra piedad, sino la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿La fe de parte de quién? ¿De Pedro? No, la fe de parte del paralítico. Entonces, vemos las mismas secuencias. Este hombre, como la mujer anterior,
estaba tullido de nacimiento, ¿sí? Desde que nació, como todos nosotros cuando nacemos, él estaba imposibilitado de obrar, él en el caso de caminar y todos nosotros en el caso de obrar el bien. Estamos imposibilitados, lo dice el Salmo 51:5, en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nosotros estamos, desde el nacimiento, nacemos esclavos del pecado. No es, a veces la gente entra en filosofía, que pecamos porque decidimos pecar o porque vamos porque... Es que la Biblia es muy clara. El niño, el bebé, antes de poder decidir o de poder creer, nace esclavo. Y el que es esclavo del pecado, hace la voluntad del pecado. Entonces, ¿qué pasa? No hay otra opción. No hay otra opción. Nacemos esclavos y por tanto hacemos el pecado por naturaleza, lo dice, ¿verdad? Somos débiles por naturaleza. Sin embargo, así como este hombre, a medida que aumentaba la edad, se hacía cada vez más difícil porque aumentaba de peso, para él se hacía más difícil caminar, igual para nosotros se hace más difícil, cada vez que vamos envejeciéndonos, se hace cada vez más difícil obedecer a Dios. Pero eso no tiene ningún inconveniente a la hora de Cristo Jesús, porque dice que en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis, Dios le dio sanidad. O sea, porque el poder de Cristo no solamente obra en el, ¿cómo se diría? Cuando eres joven. El poder de Cristo obra aun cuando seas mayor. Es igualmente poderoso el poder creador de Dios. Bueno, estos dos ejemplos nos muestran cómo Dios libera de la esclavitud del pecado. Aquellos que confían en Él, que creen en Él, que tienen fe en su nombre, en su poder. Nosotros, como ya dijimos, somos por naturaleza, no por decisión, por naturaleza somos esclavos del pecado. Nuestro padre, Adán, nos vendió y nacemos esclavos. Nadie nace libre. Para poder ser libre hay que nacer de nuevo. Entonces, nadie nace de nuevo de chiquitico, en el vientre de su madre. Tiene que creer para nacer de nuevo. Así que todos nosotros nacemos por naturaleza esclavos del pecado, esclavos del diablo. Pero en el momento que creemos en Cristo, en el momento que nos sometemos a Dios, entonces somos liberados de ese poder. Esa es la parte maravillosa de este estudio, de esta historia. Romanos 6:16 lo confirma. El apóstol nos habla, la clave dice aquí, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Es decir, nosotros después que estamos adultos y que hemos sido liberados, tenemos ahora la posibilidad, cuando hemos sido liberados por Cristo, tenemos ahora sí libertad para decidir. Pero cuando nacemos no, ningún bebé decide, no, yo quiero nacer como hijo de Dios. No, todos nacemos como hijos de ira, como hijos de Satanás, como hijos del pecado, esclavos del pecado. Y cuando estamos ya adultos nos damos cuenta que sin haber podido decidir, nosotros nacimos así. Entonces, es cuando, si creemos en Cristo, somos liberados. Y apenas somos liberados de la esclavitud, nos hacemos entonces ¿qué? Siervos de Cristo. Y en ese mismo acto somos liberados del poder del pecado en respuesta a la fe. Eso no podemos dudarlo ni olvidarlo. Dios nos acepta como siervos suyos en el momento que por la fe somos liberados. Entonces dejamos ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y nos convertimos en esclavos de Cristo, en siervos de Cristo. Pero el esclavo de Cristo es un hombre libre, porque Cristo lo ha dicho, ¿verdad? Sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice 2 Corintios 3:17 que allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ahora que estamos libres, el diablo viene a intentar recuperar su esclavo perdido.
Porque Él está contento con los que siguen siendo esclavos. No tiene problema, pero con los que se están liberando, Él procura traerlos de nuevo a la esclavitud. Y para ello usa la tentación, nuestras debilidades. Y cuando la tentación viene de nuevo con fuerza, sabemos, por triste experiencia de tantos años, que somos incapaces de resistirnos a sus tentaciones. Pero ahora conocemos la libertad, ahora conocemos el poder de la libertad y conocemos el poder del libertador. Y es cuando entonces, conociendo estas cosas y viniendo la tentación, tenemos un auxilio. Tenemos allí el clamor que le hacemos a Dios, como diría el salmista en el Salmo 116, Salmo 116, 16. Allí, entonces, nosotros, junto con el salmista, podemos clamar estas hermosas palabras en oración. Y miren lo que dice, oh Jehová, yo soy tu siervo, yo, tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones, tú las has roto. Entonces, confiamos en Él que nos ha liberado para también saber que por ese mismo poder Él nos va a mantener o nos va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que nos dice la Biblia allí en Filipenses capítulo 1 y en el verso 6. Estando confiado de esto, esta debe ser nuestra confianza, nuestra certeza, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así somos fortalecidos para resistir. Entonces, sabiendo esto, nos damos cuenta que somos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 13. Somos instrumentos. Somos instrumentos, pero ya no de pecado, sino somos instrumentos de justicia. Antes, dice aquí, ¿verdad? El apóstol en Romanos 6, éramos instrumentos de iniquidad. Dice versículo 13, 6:13, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Somos instrumentos entonces de justicia. Y cuando se usa la palabra instrumento, lo que se quiere dar a entender, lo que el apóstol quiere dar a entender, es que así como somos como un instrumento, ya sea un martillo, ya sea una pala, ya sea un pico, lo que sea, estamos sometidos al que nos va a usar, al agricultor que nos va a usar, para hacer lo que Él decida hacer. Así nos presentamos a Dios. Es decir, nosotros la única decisión que tenemos es qué queremos ser. Si queremos ser instrumentos de iniquidad y entregarnos al uso y desuso de parte del diablo, o si queremos ser instrumentos de justicia para que seamos uso exclusivo de Jesucristo. Ahí decidimos, pero luego que decidimos, luego que estamos en las manos de uno o de otro, en este caso cuando estamos en las manos de Dios, hemos de entregarnos a Dios como instrumento de justicia para que hacer todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y de la forma que Dios quiere hacer con nosotros. Repito, decisión única de entregarnos. ¿En quién? ¿En manos de quién nos vamos a entregar? Luego que hemos entregado, entonces debemos estar sometidos, sujetos a que Dios nos use como Él quiere usarnos, de la forma que Él lo quiere hacer. Así como, por ejemplo, un cuño, un troquel, se puede usar, ¿verdad?, en la mano de alguien sin escrúpulos para falsificar, en las manos de alguien cristiano, esa misma instrumento pues, sirve para pues hacer un propósito correcto. De igual forma es con el tema del pecado y de la justicia. Si nos entregamos en la mano de Satanás, seremos esclavos de él y haremos solamente y todas las facultades, todos los dones, todas las fuerzas que tenemos empleadas para el mal. Pero si nos entregamos a Cristo como instrumentos de justicia, todas las facultades, todos los dones, todo lo que Dios nos ha dado será usado para el bien. Por eso es que lo dice aquí, en el versículo 19 lo reafirma: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, vamos a subrayarlo, para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia.
Entonces, recapitulando, el secreto para triunfar consiste primeramente en someterse completamente a Dios, en un sincero deseo de hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Eso es lo primero. Segundo, reconocer que en nuestra sumisión Dios nos acepta como siervos suyos. Cuando nos entregamos, Él nos acepta sin otro requerimiento adicional. Y después, tercero, retener esta sumisión a Él y quedar en sus manos. Mantenernos siempre sometiéndonos todos los días en las manos de Dios. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Clamando si hace falta, Señor, yo soy siervo, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, y tú has roto mis prisiones. Ahora, cuando internalicemos esta expresión, cuando hagamos nuestra este clamor, soy tu siervo, Señor, tú rompiste mi prisión, y nos mantengamos allí, sabremos de que si somos instrumentos de Dios, Él jamás nos va a usar para lo malo. Eso lo vamos a saber. Y el poder va a estar en Él, es decir, Él es el que va a darnos el poder para permanecer firmes y fiel, porque sabremos que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Entonces, en ese contexto, el Señor nos va a guardar. Todas estas cosas van a ser en nuestra vida, un instante van a cruzar por nuestros pensamientos y vamos a descansar en esa tranquilidad de saber que Dios nos va a usar solo para lo bueno, y por tanto eso nos va a salir de lo dentro, de lo profundo, un gozo y una alabanza. Y cuando el diablo escuche ese gozo y esa alabanza, huirá, porque sabrá que que estamos siendo protegidos por Dios y que Él no puede allí hacer nada. Esto, mis hermanos, es la evidencia práctica de lo que nos dice Romanos 3:31, cuando el apóstol también hablando del mismo tema nos dice: luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley de los 10 mandamientos, no la ley de Moisés, no la ley de las ordenanzas, no, está hablando de la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Esa ley se establece en el corazón por la fe, lo está diciendo. La fe verdadera, obedece. La verdadera fe se manifiesta en la obediencia. La fe establece la ley en el corazón. Y realmente el hombre de fe es el único que honra en verdad la ley de Dios. Es el único. Dice el apóstol, dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Pero también dice el Señor Jesús que con la fe de un grano de mostaza todo es posible, o nada o será imposible. Eso está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Entonces, si la fe hace lo imposible, entonces sabremos que podemos hacer lo que Dios pide de nosotros. Cuando Josué le dijo al pueblo de Israel: ustedes no podréis servir al Señor, le estaba diciendo una gran verdad, que también es válida para nosotros. Nosotros no podemos servir al Señor. No está en el poder del hombre obrar justicia por mucho que lo desee. Saludo a Luis Villar Muñoz. No está en nuestro poder el obrar lo bueno, aunque lo deseemos. Gálatas 5:17 dice que los que deseamos son los frutos de la carne. Así que es un grave error decir que Dios pide de nosotros que hagamos lo mejor que podamos. Es un error. No, Él no nos pide que hagamos lo mejor. Él nos pide que hagamos lo imposible, porque lo imposible es posible por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando alguien dice: no, pero hay que hacer lo mejor que se pueda para Dios, es falso. Esa es una expresión de incredulidad, porque la expresión de fe dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la expresión de fe de Cristo dice: nada os será imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, no es lo mejor que podemos. Tenemos que hacer lo imposible, porque lo imposible es posible para el hombre que tiene la fe de Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que, mis hermanos, dice el Señor que Él es nuestro ayudador, que no debemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Eso está en Hebreos 13:6.
Jesús también repitió lo que acabo yo de decir. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso está en Lucas 18, 27. Y vamos a concluir el estudio de hoy y el libro. Hoy con esto concluimos el libro que hizo justicia. Con Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Y preguntémonos lo mismo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? ¿Que nos expulsen de las corporaciones religiosas? No, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas del matadero. Así somos estimados, estamos ya tachados como ovejas de matadero. ¿Y qué significa? Que en el momento que ellos decidan matarnos, así será. ¿Pero por qué? Porque Dios lo ha permitido, por un breve tiempo. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo de hoy, ni lo de mañana, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, confiados, confiemos en Dios. Salud también a Pablo Beltrán Martínez. Confiemos en Dios, mis hermanos. Confiemos en Dios porque la fe nos va a dar la libertad, la victoria, la santidad y lo imposible. Lo imposible lo mostró Jesús cuando sanó a la mujer en la sinagoga. Lo mostró Jesús cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico del templo. Y en cada una de nuestras vidas el Señor sigue mostrando pues lo mismo. Somos libres por la fe en Cristo Jesús y tenemos que mantenernos libres en esa libertad, sometiéndonos día tras día, momento tras momento a Dios. Y dice la Biblia, el diablo de vosotros huirá. Es la victoria de la fe. Hemos terminado el libro Cristo y Justicia, pero todavía no hemos terminado todo lo que queremos hablar del mensaje del 88. Ahora nos falta estudiar los capítulos 10 al 17 del libro El Camino Consagrado de A.T. Jones, para que tengamos una visión completa y amplia de lo que realmente es el mensaje del 88. Pero desde ya podemos disfrutarlo y vivirlo. Así que nos despedimos por hoy con esta transmisión, con este estudio, dejándolos pues con ese gran sabor de victoria. Victoria por la fe en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y hasta la semana que viene. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la